Buenas tardes para todos. Les habla el doctor Jairo Quintana, presidente del Colegio Colombiano de Odontólogos, y les doy la bienvenida a este webinar. Eh, Quiero, por respeto a los que se acaban de conectar, esperar 5 minutos para que otro grupo de gente se conecte y dar inicio así a nuestro webinar con la doctora Anabela Arbeláez, a quien posteriormente presentaré con nuestro tema de hoy, que es tan importante y que muchos de nosotros, por esto lo realiza el Colegio Colombiano de Odontólogos, pues tiene tantas preguntas y tantas dudas que espero hoy se puedan subsanar. Así que en 5 minutos estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. Ok, estamos de regreso. Buenas tardes. De nuevo, les quiero presentar a la doctora Anabela Arbeláez, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento de la ciudad de Bogotá, con la cual vamos a hacer este webinar hoy, y en el cual vamos a hablar sobre aspectos relevantes y de interés para los odontólogos de la ciudad de Bogotá. Sé que están comunicados y que están conectados varios odontólogos a nivel nacional, por lo cual pues la norma es general y la norma es a nivel nacional, pero de pronto muchas secretarías o algunas secretarías tienen algunas diferencias en la interpretación o algunas cosas que pueden cambiar y que puede ser diferente. Así que durante la primera hora vamos a hacer esta presentación, la va a hacer la doctora, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y al final, faltando los últimos 40 minutos, vamos a responder estos temas. Les agradezco infinitamente a nombre del Colegio Colombiano de Odontólogos y de la Junta Directiva por estar presentes en este momento. Buenas tardes a todos los asistentes. Como lo comenta el doctor Jairo Quintana, mi nombre es Anabela Arbeláez Vélez y vamos a estar entonces compartiendo un espacio para trabajar el tema del Sistema Único de Habilitación en Salud, que está enmarcado en la Resolución 2003 de 2014. Entonces, le doy la bienvenida a todos y vamos a estar muy atentos a las preguntas que ustedes nos vayan registrando para destinar un tiempo al final de esta actividad en resolver las que podamos, pues por el tiempo, y en su defecto, pues tramitaremos las otras en una etapa posterior. Entonces vamos a comenzar explicando que el Sistema Único de Habilitación hace parte de un gran sistema superior a él, que se llama el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, que está enmarcado en una normatividad colombiana, que es el Decreto 780, y específicamente entonces para arreglar las condiciones mínimas que deben cumplir los prestadores, estaríamos hablando de la Resolución 2003 de 2014. Muy importante en este punto mencionar que el autor es el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Por qué es importante mencionar esto? Pues porque es una norma que es de carácter nacional, es una norma que está hecha para ser aplicada en todos los espacios del territorio y que corresponde a unas condiciones mínimas o a unos requisitos básicos para poder ofertar los servicios de salud. Dentro de este tema de la resolución 2003, la pantalla. Entonces estaríamos hablando de varios tipos de condiciones que se verifican en el momento de la visita, pero las que más tenemos como foco de discusión o de aprendizaje, preguntemos qué nos puede estar pasando aquí, es el tema de las condiciones tecnológicas y científicas. Estas condiciones tecnológicas y científicas fueron creadas o tienen como misión proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios de salud a partir de los estándares de habilitación. En este punto, entonces, les queremos llamar la atención de que son unas condiciones esenciales, es decir, las que se consideran hoy en día en nuestro país como las no negociables, digámoslo así, las más elementales, todo en función de la seguridad de los pacientes. El cumplimiento de estos estándares es obligatorio, así está desde el decreto 1011, que es el que antecede lo que se actualizó en el decreto 780,
Entonces debemos entender algo importante ahí. Si nosotros decimos que estos estándares son obligatorios y son los mínimos y son los esenciales, cuando se admite que un prestador continúe funcionando sin cumplir con estos estándares, estaríamos de alguna manera permitiendo que la prestación de ese servicio de salud se esté dando con unos riesgos para el usuario. Y aquí aparecen pues unas funciones que tienen los diferentes organismos de vigilancia y control, en este caso las secretarías distritales, departamentales de salud, que somos las llamadas por normatividad a hacer la inspección, vigilancia y control. Entonces, para nosotros esta claridad es importante que le quede al prestador, y es que siempre una visita de inspección, vigilancia y control tiene que ir con ese enfoque de riesgo que ayude a que ese usuario no esté sometido a unas condiciones que le generen vulnerabilidad frente a su seguridad, y eso estaría enmarcado entonces en el cumplimiento de estas condiciones de habilitación. Un tema supremamente importante aquí es el tema de los planes de cumplimiento. No podemos desconocer, eso pasa cuando a mí se me sale la pantalla y vuelve allá. Sí. No podemos desconocer que hubo un momento de la historia en el que se permitían planes de cumplimiento. Eso es una realidad. Algunos prestadores hoy vienen y refieren que continúan como con ese concepto y se quedaron con esa idea. Vamos a aclarar un poco eso, porque es importante que los prestadores entiendan que hoy no es admisible un plan de cumplimiento, por lo que están viendo en la pantalla. Un plan de cumplimiento significaría que yo como ente territorial veo un riesgo, le pongo al prestador la tarea de que lo mejore, y en ese tiempo en el que el prestador lo esté mejorando, pues el paciente va a estar sometido a esa ausencia de ese requisito que garantiza seguridad. Como les hablaba ahorita, el decreto 780 es el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad, y en esta diapositiva que tenemos en el momento en la pantalla, pues vemos algunos artículos que nos ayudan a entender de dónde vienen las exigencias, dónde hay entonces unos compromisos específicos, y aparece entonces el artículo 251329 del decreto 780, que habla de las obligaciones de los prestadores de servicios de salud respecto a la inscripción en el REPS, que es el registro donde todos los que ofertamos servicios de salud debemos estar inscritos. Nos dice que los prestadores son responsables de la veracidad de la información contenida en el formulario de inscripción. Entonces, frente a este punto, lo que queremos decir es que cuando un representante legal de una IPS o un profesional independiente firman el formulario con el que se tramita la inscripción en el REPS, pues esa persona responsable, llámese persona natural en el independiente o el representante legal en una IPS o entidades con objeto social diferente, están asegurando con su firma que lo que dice ahí es verdad. Eso es pues un tema que lo respalda esa firma. Otro punto que tenemos señalado con un guioncito rojo es que el prestador está obligado a mantener las condiciones de habilitación. ¿Qué queremos llamar la atención en este punto? No es que yo cumpla hoy que me visitaron, pero pasado mañana entonces yo desmonto muchas de las cosas que son requisitos y que debo mantener porque ya me visitaron, sino que el compromiso de ese prestador, dado por una obligación legal, es mantener esas condiciones mientras esté vigente, o sea, mientras esté ofertando sus servicios. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia es: ¿yo por qué tengo que permitir que ustedes me visiten? Entonces, pues es una competencia que se la da este país a los organismos, a las entidades territoriales de salud. En este caso, pues estamos hablando como Secretaría de Salud Distrital, y el prestador tiene la obligación de permitir el ingreso de la autoridad competente para poder hacer esa visita de verificación. También el prestador tiene la obligación de renovar la inscripción. Se nos presentan muchas dificultades porque en el desconocimiento de algunos prestadores no tienen clara la fecha hasta la cual están vigentes en el REPS, y cuando esta fecha llega, este software, que es administrado e implementado por el Ministerio de Salud, corre su validación, y si mi fecha de vigencia era hasta ayer, pues a partir de hoy yo ya no aparezco en el REPS, y eso implica todo un trámite administrativo. Y en el caso de las instituciones, no los profesionales independientes, pero sí las IPS, va a implicar una visita previa, porque este prestador entraría de alguna manera a actuar como un prestador nuevo. El otro punto crítico en este párrafo, que es pequeño, pero
pues ahí es donde se pueden ver gruesas muchas obligaciones del prestador, es el tema de las novedades. Nosotros en el día a día encontramos novedades a las que no se les está dando mantenimiento por parte del prestador, cosas que pueden ser sencillas, como el teléfono de la institución, el correo electrónico, y ya cosas un poco más complejas como presentar el cierre de un servicio porque ya no lo están ofertando, o al revés, habilitar un servicio que están ofertando. Entonces el prestador tiene que mantener esta actualización a partir de ese registro de novedades en el REPS, que está pues en cada página de las entidades territoriales, cómo se realiza, qué documentos se requieren y cómo se radica en la respectiva entidad territorial. Entonces, importante en este artículo, lo traemos a esta actividad para que reconozcamos algunas de las obligaciones de los prestadores frente al tema de habilitación. Y como lo ven en el cuadro inferior, en el artículo 251.3.2.16, los prestadores deben cumplir con los estándares de habilitación y no se aceptará la suscripción de planes de cumplimiento. Entonces, como se había explicado anteriormente, es un tema con el que ya no podemos suplir deficiencias identificadas en el momento de la visita. Como ente territorial, también pues nosotros realizamos unas visitas que no están necesariamente en el marco de la programación del Sistema Único de Habilitación, sino que pueden corresponder a otras actividades o otras delegaciones que tenemos de inspección, vigilancia y control. Entonces aparece en este plan de visitas una posibilidad de realizar otras. Ejemplos claros, las visitas por quejas. Así sea un ciudadano anónimo, igual de derecho tiene al que se identifica, manifiesta una queja en alguna entidad y nos la trasladan, o directamente llega el usuario a la entidad territorial y manifiesta su queja. Para nosotros es mandatorio inmediatamente hacer el análisis de esa situación, que en algunos casos incluye la necesidad de hacer una visita de campo al prestador, indiferente de que lo hayamos visitado hace 8 días, hace 4 meses, hace 5 años. O sea, eso no nos impide hacer esa nueva visita. El tema, por ejemplo, de medios de comunicación. Ustedes han visto que es fácil en las noticias encontrar por lo menos una noticia de una desviación en la prestación de servicios de salud con calidad. Entonces, cuando el medio de comunicación reporta la mortalidad de una persona en tal institución de salud, o en tal institución de salud maltrataron al niño o le niegan la prestación, igual para nosotros es mandatorio hacer la investigación de esa situación para identificar posibles fallas en la prestación de servicios de salud. Entonces, a un prestador se le puede visitar por programación de habilitación, pero también por muchas otras razones. Otras no asociadas a quejas pueden ser visitas específicas de PAMEC, visitas específicas de farmacovigilancia, de tecnovigilancia, de sistema de información para la calidad, el tema de medicamentos de control, el tema de residuos. Para estos temas también tenemos la competencia y la autoridad de hacer visitas puntuales. Seguimos como con los puntos críticos de las normas que regulan el tema. Entonces encontramos que la resolución 2003 en uno de sus parágrafos dice que cuando el prestador realiza la autoevaluación y evidencia el incumplimiento de una o más condiciones de habilitación, deberá abstenerse de registrar, ofertar y prestar el servicio. Cuando estudiamos un poco más profundamente la normatividad de habilitación, pues encontramos que hay un tema de autoevaluación. ¿Qué significa la autoevaluación? Digamos que es el mismo prestador quien por autocontrol se sienta con los requisitos y hace su análisis de si los cumplen o no los cumple, y eso se hace en diferentes momentos. Cuando se va a inscribir, cuando se le va a vencer su habilitación, cuando va a presentar una novedad. Entonces, aquí en este parágrafo lo que me dicen es, si yo tuve la capacidad de marcar un cumple en ese instrumento de autoevaluación, es porque yo con mi firma voy a responder que estoy cumpliendo. Cuando yo identifico que no cumplo, mi actitud debería ser limitarme a no prestar ese servicio hasta que yo haya subsanado o corregido o logrado superar ese incumplimiento que yo mismo identifico por autocontrol. Los prestadores le dicen a uno que muchas veces esta actividad
pues sobre todo en IPS, la pueden realizar personas, un asesor, un líder de calidad y el gerente firma. Recordemos que el que firma el formulario es el que está avalando el cumplimiento de esos requisitos, entonces es delicado el tema cuando uno manifiesta que cumple y llega una visita a la institución y pues se evidencia un incumplimiento, ahí es donde se presenta entonces la dificultad. También encontramos muchas veces el comentario de que el prestador está en proceso de adaptarse a la norma nueva. Entonces yo ahí les quiero hacer caer en cuenta de dos cosas. Uno, la norma ya no es nueva, porque una norma de 2014 pues ya tiene 4 años de estar rodando, no podríamos decir pues que es una norma que salió hace un mes o dos. Y dos, el mismo ministerio que como iniciamos esta conferencia diciendo es el que legisla sobre el tema, dio un tiempo para que los prestadores hicieran esa transición y ese tiempo está terminado el 30 de enero del 2015. Esto está dicho en la resolución 3678 de 2014. A todos los prestadores les dieron ese límite, 30 de enero del 2015, para ajustarse a los requisitos que tiene esta resolución 2003. En el tema de infraestructura, pues hay una particularidad que posteriormente la vamos a retomar. Los antecedentes que ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, queremos hacerles ver que efectivamente nosotros no tenemos una norma que salió en el 2014 sin ningún antecedente, sino que ya trae muchos años de, digamos, gradualidad, que es la palabra que caracteriza la normatividad, y es que cada vez se han ido planteando requisitos diferentes, algunos que eran requisitos inicialmente incluso pues de estándares como no tan básicos, ya hoy son requisitos mínimos, entonces es de donde podemos también por error creer que todavía se permiten los planes de mejoramiento, pero ellos están pues abolidos en nuestra normatividad actual y como les digo, ya no hay más tiempo para adecuarse a la norma porque ese tiempo se acabó. En esta diapositiva, que es el artículo 8 de la resolución 2003, les queremos reforzar un concepto y es quién responde por un servicio. ¿Por qué nos pareció importante traerlo? Porque uno se encuentra con prestadores que le dicen, es que yo tengo habilitado el servicio, pero yo le arriendo horas a ese doctor y yo no sé decirle ni de la hoja de vida de él, ni los dispositivos médicos de él, cómo los maneja, pero yo soy una IPS, pero yo no respondo por el doctor. Si es una IPS, él responde por todo lo que pase al interior de esa IPS y por todos los profesionales, equipos, medicamentos, dispositivos, procesos, manejo de la historia clínica que se haga al interior de esa IPS, indiferente de cómo él haya hecho, digámoslo así, su negociación con ese profesional que trabaja ahí. Es una situación del día a día. Para nosotros esto es una dificultad grande porque el prestador asume que cuando terceriza o cuando hay un tema comercial, él se desentiende de la habilitación. Y no es así. Independiente de que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas, el que aparece en el REPS responde absolutamente por los 7 estándares en el momento de la visita. Entonces, no es válido en ese momento decir, yo no les sé explicar el mantenimiento porque lo hace el doctor que me arrendó el consultorio. Eso no es válido para nosotros, pues y para la normatividad. En este mismo sentido, un mismo servicio solo puede ser habilitado por el que responda por ese servicio. No se puede permitir la doble habilitación y es que estén en el REPS 2 veces el mismo servicio habilitado por distintas personas porque una tiene una partecita de responsabilidad y la otra tiene la otra. Eso pues no está contemplado así en la norma. Ahí lo ven en el recuadro azul, cuando una IPS permite ingresar a sus instalaciones a profesionales, equipos, medicamentos, dispositivos, etcétera, esa IPS que está habilitada es la responsable de todo. Aquí les quiero hacer caer en cuenta de un tema con odontología, que lo hemos visto en la práctica, y es que un profesional independiente habilita un servicio. O sea, yo como persona solita, Anabela Arbeláez Vélez, habilito mi servicio de odontología y resulta que yo consigo otros odontólogos que trabajan en mi mismo consultorio en los horarios en los que yo no estoy, pero yo les digo a ellos que están bajo mi habilitación. Eso es absolutamente una desviación a la norma. Definitivamente, cuando es un profesional independiente, no puede tener otros profesionales de la salud a su cargo. Entonces, no es válido que mi habilitación sea la sombrilla para que otros compañeros míos hagan la atención bajo la habilitación mía como persona natural y como profesional independiente. Muy diferente al tema de una IPS.
Una IPS tiene habilitado un servicio de odontología y pueden ingresar los odontólogos el número que la IPS considere según su capacidad instalada, y ahí pues no tendríamos esta dificultad. Algunos prestadores nos comentan que por qué los visitamos de un día para otro, que ellos no sabían que los íbamos a visitar, que ellos son docentes y en ese momento están en la universidad, que ellos a esa hora tenían pacientes programados. Entonces nosotros queremos aclarar varias cosas aquí. Lo primero, como se mencionó anteriormente, en la medida en que haya forma de comunicarnos con el prestador, la vida se va a facilitar. Y esto se basa en que las novedades del prestador actualicen su teléfono, su correo electrónico, su dirección física. Nosotros podemos estar notificando y al prestador nunca le llegó porque sencillamente ese correo electrónico se eliminó o el prestador no lo abre hace 8 meses o la persona que lo abre no entiende el impacto de la notificación. Entonces, importantísimo para poder recibir información, invitación a capacitaciones, notificaciones de visitas, tener actualizados sus datos de contacto como prestadores, sean una IPS, un independiente o cualquier tipo de prestador. Nosotros entonces podemos estar notificando las visitas por la normatividad con un día de anticipación. No quiere decir que algunas entidades territoriales no lo hagan con 5 días, con 8, con 15. Lo pueden hacer con más tiempo, pero la norma nos ampara si lo estamos haciendo con un día de anticipación. Y la otra que está subrayada en la diapositiva proyectada es que puede ser por cualquier medio. Entonces, una notificación por teléfono es válida, una notificación por correo electrónico también es válida. Que puede ser incómodo, lo entendemos porque usted puede tener sus pacientes programados o algo así, sí, eso es una realidad. Nosotros en algunos casos escuchamos situaciones puntuales o particulares, pero la idea es que no podemos escuchar la particularidad de 12.000 prestadores, como es el caso de Bogotá, que cada uno tenga, sino que pues la visita se anuncia y el prestador se debe preparar, como se los mencionamos ahorita, para recibir esa visita. El tema de es que yo no trabajo los martes por la mañana y usted me dice que me va a visitar el martes por la mañana, hay una novedad que se llama horario. Nosotros ubicamos la visita, programamos ese equipo que se va a desplazar en el horario que ustedes tienen habilitados los servicios. Entonces también es otra invitación a que saneen ese horario. Si yo no atiendo nunca los martes por la mañana porque soy docente y voy a la universidad a clases, mi horario de atención del consultorio debe tener ese martes en la mañana, no debe estar figurando como una oferta del servicio en ese momento, y eso también evita una programación en un espacio con el que ustedes no cuentan. La resolución 2003 igualmente nos dice que la inscripción del prestador podrá ser cancelada en cualquier momento por las entidades departamentales o distritales de salud cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones de habilitación. Cuando arrancamos explicamos que son condiciones esenciales que están enfocadas en el riesgo y que permitir que se presten servicios sin el cumplimiento de ellas, pues estaría, digamos, vulnerando la seguridad del paciente. Entonces, esto es una potestad de estas entidades departamentales o distritales frente a los incumplimientos que presenta el prestador. Visitas previas, pues se los queremos comentar para aquellos que van a montar, por ejemplo, una nueva IPS o que vayan a montar un servicio, que ya tengan una IPS y vayan a montar algunos servicios que la norma define que requieren visitas previas. No es para los que están hoy en día prestando sus servicios de rutina, a ellos les hacemos visitas programadas de habilitación o las otras que les comenté ahorita por temas específicos o por quejas. Estas previas lo que implican es que si una IPS va a abrir, es nueva y va a prestar sus servicios, entonces deben esperar a que se realice la visita por parte de la entidad territorial. Y para esa visita nosotros tenemos 6 meses para realizarla, pero pues es un tema. Uno trata de darle manejo como entidad territorial para tratar de apoyar al prestador en que rápidamente pueda comenzar a prestar sus servicios en la medida de las posibilidades y del volumen de IPS nuevas. Ahí no queda ningún pendiente porque la visita es en un valor absoluto. Usted dice, fui y el prestador lo autorizo para que comience a prestar sus servicios o definitivamente no lo autorizo y debe volver a iniciar el trámite de inscripción en los términos que dice la resolución. Importante para todos comprender qué tipo de prestador soy, porque eso va a marcar algunas diferencias, aunque esa es una de las quejas, que algunos requisitos están hechos para todos los prestadores sin haber tenido en cuenta en algún momento el tamaño
o el tipo, pero pues así es como está definida hoy en día nuestra norma. Ella habla de 4 tipos de prestadores. Los servicios de odontología se pueden estar ofertando en general en todos, aunque pues comúnmente los vemos es en IPS, que lo caracteriza la prestación de servicios de salud como su objeto social, o sea, fueron hechos para esto. Los profesionales independientes, que son las personas naturales, egresadas de programas de educación superior de ciencias de la salud y que pueden tener a su cargo personal de nivel técnico o auxiliar. Miren que la norma claramente lo dice. No es que yo tenga a cargo otro odontólogo y me siga considerando profesional independiente. En las de objeto social diferente, un ejemplo fácil para entenderlas son las universidades. Con esta denominación se habilitan servicios que se requieren prestar en el marco de la salud, pero yo no nací como empresa para hacer salud. Entonces, una universidad tiene un objeto social, que es la educación, pero decide para su campo de práctica ofertar o tener unos servicios de odontología, por ejemplo, unas unidades odontológicas, entonces ellos podrían encajar como objeto social diferente. Tienen unas restricciones y es que esos servicios que ofertan no pueden superar la consulta especializada, no pueden ofertar servicios de hospitalización ni quirúrgicos y no pueden ofertarlo al Sistema General de Seguridad Social. Esto es un poco en Bogotá, pues nosotros estamos hoy en el contacto que hicimos con el colegio, fue pues con la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, es mostrar un poco cómo está la oferta de servicios en el distrito. Nosotros tenemos en este momento de todos los servicios, de todos los tipos, de todos los que se puedan habilitar en el REPS, 45.922 servicios habilitados en Bogotá. Esos 45.000 están concentrados en 12.000 y un poquitico de prestadores y en 14.000, 15.000 y piquito de sedes. De odontología, de esos 45.000, el 21% de esa oferta son odontología, son servicios de odontología. Entonces, pues es un peso significativo dentro de la oferta de servicios en Bogotá. Esos servicios están distribuidos de la siguiente manera. En IPS tenemos habilitados 3.818 servicios, en profesional independiente 5.688, en objeto social diferente 168, lo que nos da una oferta de 9.674 servicios de odontología habilitados. Y pues vemos que el fuerte está en profesionales independientes, que es donde está concentrado el 59% de esos servicios. La concentración, que es la columna de la derecha, podemos ver que en una IPS más o menos uno podría encontrar 3.7, redondeamos eso a 4 servicios de odontología habilitados en cada IPS, pues haciendo pues como un promedio, una mirada así en bruto, y en un profesional independiente 1.16. Recordemos que odontología en general habilita su consulta externa de odontología general o su especialidad y casi siempre, o en algunos casos, digamos, voluminosos, lleva asociado toma de interpretación de rayos X odontológico y el proceso de esterilización. Entonces ahí es donde va cogiendo un poco esa concentración. Y en objeto social diferente, la concentración es más o menos de 2 servicios de odontología en cada uno de esos prestadores. Quisimos hacer como un panorama de las visitas, entonces tenemos visitas de 2016, 2017 y esto era con corte a marzo del 2018 y habíamos hecho 974 visitas de 9.674 servicios habilitados. Estos son servicios visitados. Nos daba más o menos un 10%, es decir, que ese ha sido pues como el foco sobre el cual se han desplegado las visitas programadas. Aquí no estamos hablando de visitas de quejas ni de visitas por otros temas, sino específicamente para el seguimiento, visitas de seguimiento al cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. Y ahí nos encontramos que de esos 974 hemos certificado 444 servicios. Estos no son IPS ni profesionales, sino los servicios. Recuerden que un mismo profesional independiente puede tener 1, 2, 3 servicios. Eso equivale a un 46%. A investigación administrativa se han ido 472 servicios, esto es un 48%, y hemos hecho cierres o suspensión temporal, que se llama así pues en la normatividad, de 58 servicios, eso es el 6%. Es un poco para magnificar la situación porque pues no es que todos los servicios se cierren, es que si hay incumplimientos, como venimos contextualizando, pues tenemos una obligación inmediata de tomar algunas medidas
y en algunos casos es sencillamente pues la investigación administrativa que no implica el cierre para el prestador, pero sí una investigación, y en otros casos cuando se identifican riesgos para la seguridad del paciente, entonces se realiza la suspensión temporal del servicio o cierre. Esto es un poco el panorama para ver dónde está el foco de esos servicios que hablamos de 9.674. El fuerte o el Pareto, que es el 80%, lo tenemos en odontología general, donde hay 4.417 servicios habilitados. Luego va ortodoncia, con 1.195 servicios habilitados. En tercer lugar, toma e interpretación de radiografías odontológicas, con 1.000 servicios habilitados. Endodoncia con 765 servicios y rehabilitación oral con 685. Ahí tratamos como de mostrarles dónde se concentra el 80% de la oferta, pero ahí pues pueden observar todas las posibles especialidades que se pueden habilitar relacionadas con odontología. Eso es un poco el contexto normativo y como el marco en el que todos debemos movernos. Aquí les traemos un panorama de las dificultades que hemos ido recogiendo, porque venimos haciendo un trabajo bonito con diferentes frentes de odontología, con el colegio, con las asociaciones, con representantes de grupos diferentes pues acá en Bogotá. Entonces hemos podido como ir depurando, y por eso les pongo en esta diapositiva como un embudo. Hemos podido ir filtrando dónde tenemos nuestras dificultades a la hora de este tema de habilitación. Entonces encontramos tres focos grandes, que es el tema del desconocimiento de la norma como tal, y el tema de los verificadores. En el tema del desconocimiento vemos algunas características que tipifican este foco. Algunos prestadores desconocen la norma y nos hemos encontrado con frecuencia que esto es común en los recién egresados. No hay tanta contextualización en todas las instituciones educativas de que el profesional odontológico y cualquier profesional de la salud va a salir a trabajar en el marco de un sistema obligatorio de garantía de calidad y de un sistema único de habilitación. Entonces, tristemente salen con todo su impulso, con toda su gana, a montar su consultorio completamente al margen de esta norma, y ahí tienen el incumplimiento más grave, que es la prestación de servicios de salud en forma ilegal, digámoslo así, porque ni siquiera están en el REPS, y no es pues por mala voluntad o porque sea deliberado, sino por el desconocimiento de la norma, y esto pasa en recién egresados y en profesionales pues que ya llevan un tiempo de egresados. Los profesionales y los prestadores leen la norma parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? La norma está dividida, es compleja de leer para el que la toma por primera vez. Entonces el profesional dice, yo voy a buscar lo mío, y se va derechito para odontología. Resulta que odontología tiene una situación, unos requisitos, pero él tuvo que haber aplicado los requisitos de todos los servicios. Y muchas veces el prestador no comprende esa forma de abordar la norma, porque es densa, porque tiene muchas hojas. Entonces a veces para agilizar van directamente a los requisitos de odontología, y cuando nosotros llegamos a las visitas encontramos un desconocimiento de los requisitos transversales. Algunas veces como prestadores creemos que entendemos la norma. Yo les pongo un ejemplo, y es que aquí no aplica lo que aprendimos en jardín y en primero de primaria. Las definiciones aquí tienen una característica para la norma, entonces hay que ir a leer en las últimas páginas de la normatividad, de la resolución, unas definiciones que no son las que nosotros creemos entender. Un ejemplo lo tengo más adelante entre área y ambiente. Entonces, si yo no entiendo que debo ir a buscar la definición, para mí un área es un espaciecito físico en una esquina de algún lugar, cuando para la norma esa área pudo tener un requerimiento, por ejemplo, de una barrera física. Algunos prestadores mental y físicamente, ¿qué quiero decir con esto? Desde el conocimiento que tienen de la norma y desde el montaje de sus servicios, se quedaron con una norma antigua, que fue las que yo les mostré en unas diapositivas anteriores. Entonces se quedaron cumpliendo una norma que en su momento estaba vigente, pero que hoy no está derogada y no son los requisitos actuales. Como ustedes vieron que el volumen en todo el país, pues el volumen de prestadores es un volumen significativo, los entes territoriales tenemos unas programaciones y unos recursos que no nos permiten siempre estar en todos los prestadores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como algunos no los han visitado en unos años, el prestador, digámoslo de alguna manera, se tranquiliza y piensa que eso no se va a exigir o no se va a requerir. Ejemplo, el cinturón de seguridad en la parte de atrás de un carro.
no es un tema que nos pidan de rutina, nosotros estamos acostumbrados a ponernos el cinturón de adelante, pero el de atrás está normatizado que se debe poner, pero no es de rutina. Entonces, cuando algún ente, pues el que tiene las competencias para vigilar transporte y tránsito lo pide, uno dice, uy, yo sí sabía, pero a mí nunca me lo han pedido. Entonces eso hace que el prestador un poco baje la guardia. Lo otro es que el prestador puede pretender en algunos casos que uno haga como un análisis o una consideración especial por particularidades. Aquí nosotros tenemos pues unas obligaciones como funcionarios públicos y es complejo entrar a entender que es que yo tengo el consultorio en un espacio arrendado y mi arrendatario no me permite cambiar la madera. Es que mi arrendatario me dice que yo ahí no puedo sacar agua para ubicar un lavamanos. Es que mire que yo llevo 35 años ahí, entonces yo no me puedo mover de ahí. Es que mire que eso me vale mucho la adecuación. Mire que a mí no me cabe el baño, o mire que a mí no me cabe el lavamanos, o mire que no me cabe el espacio para el tema de esterilización. O es que si yo paro para hacer la adecuación, entonces yo tengo un contrato con un asegurador y entonces yo voy a tener un problema. Esas son particularidades que deberían haberse considerado desde la autoevaluación y que es complejo para uno pues empezar a tratar a cada uno con su limitación o con su dificultad, porque se volvería un tema absolutamente inmanejable por el volumen de prestadores. Eso es como las causas o digamos el análisis que hemos hecho de cómo la norma tiene una parte de desconocimiento que nos afecta, que fluyamos pues en el cumplimiento. El otro bloque que nosotros vemos supremamente importante es el tema del documento norma como tal que expide el Ministerio de Salud y Protección Social. En discusiones con diferentes gremios y con diferentes actores, pues hemos encontrado que manifiestan que la norma no es capaz como de detectar la diferencia entre algunos profesionales, ejemplo, psicología. Que no va a requerir un consultorio con X o Y características, que por ejemplo una IPS específicamente de odontología puede ser una IPS pequeña, con 4 o 5 sillas odontológicas o 3 versus una institución muy, muy grande como un hospital. Y muchos de los requisitos simplemente se agrupan por el tipo de prestador, entonces dice, para instituciones prestadoras de servicios de salud. La norma no dice grandes o pequeñas o exclusivamente ambulatorias o exclusivamente odontológicas. En algunos requisitos sí lo aclara, pero pues lo que nosotros detectamos es que los prestadores ven que se podría pulir un poco más o aterrizar un poco más los requisitos, algunas particularidades o de prestadores o de tipos de instituciones. Tenemos una norma muy antigua, la de infraestructura, que es la resolución 4445, es de 1996. Ahí tenemos pues un sector que es muy dinámico, con muchos cambios y esta norma tiene mucha información antigua, ya digamos de alguna manera muy modificada o muy cambiada a la realidad de lo que son los servicios de salud, entonces ahí tenemos dificultades. Y en algunos casos tenemos hiperregulación. El tema, por ejemplo, de residuos tiene normatividad que no es solo habilitación, sino una norma específica, esterilización, la puede tener todo el modelo de gestión del servicio farmacéutico, uno que nos da mucha dificultad, que es el de discapacidad o personas en condición de discapacidad. A ver, otros en los que nosotros vemos dificultades. Los temas de medicina nuclear y eso que también tienen normatividad aparte. Entonces, acaban varias normas apuntando a lo mismo, algunas de ellas incluso contradiciéndose o algunas de ellas poniendo a reñir requisitos y pues ahí hay dificultad. Y en los verificadores hemos encontrado que un tema que no se puede bajar la guardia y que hay que trabajar con mucha fuerza y créanme que lo hacemos, pero pues nunca se puede decir que está cubierto, es el tema de la actitud. La misma norma trae unos comportamientos deseados de los verificadores donde esto no es negociable, el tema del respeto, tiene que caracterizarse por el respeto, por tratar entonces siempre pues como de así se identifique un incumplimiento, es la forma como se transmite la información, el trato que se le da al prestador, la forma de manifestar los hallazgos, la actitud para recibir lo que el prestador nos quiera manifestar. Es un tema, digamos, muy humano, muy del tema del ser humano, pero siempre habrá que buscar que esos verificadores
tengan esa posibilidad de que el prestador no se sienta atropellado, no se sienta vulnerado, aunque es una tarea incómoda. Digamos que nosotros somos, como se dice, policía sanitaria, pero eso no tiene que ver para nada ni con el maltrato, ni con una actitud displicente o un atropello al prestador. Y la diferencia de criterios, ellos incluso están formados por instituciones educativas, porque así lo pide una resolución que está anexa pues al tema de habilitación, y por más que nos esforzamos en hacer homologaciones y este tema, pues la norma en algunos casos se presta para que dos personas que la leen la puedan entender diferente o puedan hacer lo que llaman una interpretación, que lo ideal sería que la norma no estuviera sujeta a interpretaciones, sino que lea el que la lea, pues pudiéramos entender todo lo mismo y así, digamos, las reglas del juego serían más justas y más sanas para las dos partes. Entonces, las soluciones, porque esto es, digamos, quejarnos o encontrar unos problemas, pero debemos encontrar soluciones. Y lo que nosotros pretendemos, hemos tratado de desarrollar acá en Bogotá con el gremio de odontología, es buscar soluciones conjuntas, trabajar conjuntamente para tratar de que este tema se lleve de la manera más sana y más tranquila posible. Pues para el tema de desconocimiento vamos a mostrarles ahorita algunas alternativas desde la asistencia técnica. Para el tema de la norma les queremos mostrar el artículo 19 de la resolución 2003. Ella habla de que la actualización del sistema único de habilitación mediante el análisis de lo que está aquí definido se realizará mediante un proceso que de manera permanente y periódica analice hallazgos y requerimientos conforme a las condiciones del sector, las innovaciones necesarias que permitan disponer de alternativas en la prestación de los servicios, así como la minimización de los riesgos en la prestación de servicios de salud. Entonces nos aparece esta alternativa que es la posibilidad de que esa norma pueda sufrir unas modificaciones a partir de estos criterios que se plantean desde ella misma, y pues aquí es donde tendríamos que trabajar conjuntamente para identificar esos puntos críticos que si se mejoraran desde el mismo documento que se convierte en las reglas del juego, pues facilitaría la situación. Para el tema del desconocimiento, nosotros tenemos un rol como Secretaría de Salud, todas, que es el de asistencia técnica. Es muy importante que el prestador entienda que este momento no es el de la visita. El momento de la visita se llama inspección, vigilancia y control. No es el momento ni de brindar asesoría, ni de acompañar, ni de ayudar, ni de asistir. Es el momento de hacer una confrontación entre el deber ser, que es la norma, y la realidad de ese prestador. Pero en el día a día, todos los días, estoy hablando pues por la Secretaría de Bogotá, que es de la que tenemos el conocimiento y el manejo, nosotros brindamos asistencia técnica a los prestadores de manera permanente. ¿Qué nos encontramos aquí? Que muchas veces nuestras invitaciones por correo rebotan porque están desactualizadas las direcciones de correo electrónico que manifiesta el prestador, y pues ahí vuelvo y les repito, cuidado, que eso es un incumplimiento porque los datos básicos del prestador son una novedad, como lo ven en la fotico izquierda. Ahí pueden encontrar que novedades del prestador está cambio de datos de contacto, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico. Y ahí pues estarían perdiendo la oportunidad de poder escuchar información que puede ser útil. Tenemos en la página web unos cursos permanentes, abiertos, sin ningún requisito, pues como de que tengan que estar escritos en el REPS. No, son abiertos y simplemente es con un tema de inscripción. Pueden asistir las veces que quieran, no es que porque ya vine a una sesión ya no puedo volver a otra. Se abren grupos específicos por solicitud de prestadores y prioridades de la Secretaría de Salud. En este momento, por ejemplo, tenemos cursos planteados para los odontólogos acá en Bogotá en diferentes momentos, y tenemos en abril y en mayo para los prestadores que vamos a visitar próximamente. Y los prestadores deben asumir este proceso. Nos pasa mucho que asiste la secretaria del doctor, entonces ellas, o la auxiliar del doctor, ellas ponen mucho cuidado, escuchan toda la clase, firman el listado de asistencia, pero luego es muy complejo que sean capaces de transmitirle a su doctor realmente toda esa información que se recoge en una capacitación, en una asistencia técnica. Esta es la página web de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, saludcapital.gov.co, y aquí hay un link que se llama Capacitaciones y Cursos de la Secretaría Distrital, y ahí ofertamos diferentes actividades de asistencia técnica y de formación.
quisimos mostrarles un poco cómo ha sido el panorama de la asistencia técnica en el 2017 y 2018. Y pues encontramos que, miren, la asistencia de odontólogos en algunas actividades va 1, van 14, van 13. Entonces es como una oportunidad para que ustedes entiendan que esta alternativa está y que están pues cordialmente invitados a aprovechar estos espacios. Cuando van a leer entonces el manual, el manual único del Sistema Único de Habilitación que está dentro de la misma resolución 2003, queremos siempre que entiendan que les aplica unos estándares que se llaman todos los servicios. Todo lo que hay ahí, obviamente desde que sea aplicable, es para cualquier servicio que se pretenda habilitar. Y posteriormente hay que ir a estudiar el servicio específico de ustedes, que sería consulta de odontología general y especializada. Y como lo hablamos ahorita, si van a habilitar toma e interpretación de radiología, habría que ir a mirar los requisitos de este servicio y los del proceso de esterilización. Ya lo hablamos, ojo con las definiciones, no asumir que se entienden, sino ir a revisarlas directamente en la norma. Ahí está el ejemplo de ambiente y área o espacio. Y hemos encontrado pues en este tema problemas cuando se habilita un profesional independiente, tiene un letrero de IPS y bajo él atienden varios profesionales, que fue el ejemplo que les dije ahorita, asumiendo que un independiente cobija varios, y esto pues no está en el marco de la norma. ¿Qué pasa cuando a partir de una visita entonces se hacen unos hallazgos de incumplimiento y se inicia un proceso administrativo, que es algo que inquieta mucho a los profesionales? Nosotros no tenemos una competencia como ustedes, algunos piensan que es la cárcel, no, el tema de nosotros es un tema administrativo. ¿Qué quiere decir administrativo? Pues él finalmente va a seguir un debido proceso que tiene unos tiempos, tiene un límite de 3 años para que se desarrolle todo el proceso, tiene unas diferentes etapas donde hay posibilidades de hacer descargos, adjuntar pruebas, tiene la posibilidad de pues hay un fallo en primera instancia y luego si se apela a eso hay otro fallo en segunda instancia. Entonces el tema aquí es administrativo, el tema no es penal, el tema no es de este tipo. Las medidas cuando nosotros identificamos fallas que involucren riesgo para el paciente son inmediatas. Preventivas quiere decir que se ponen para evitar que más pacientes se sometan a ese riesgo y son temporales. No es que un servicio que tenga, por ejemplo, un cierre, se quedó cerrado para toda la vida. No, el servicio se puede levantar esa medida cuando se haya subsanado las causas que la generaron. ¿Cómo son esas medidas? Puede haber suspensión parcial o total, es decir, en un mismo prestador yo pude haber cerrado solo un servicio, esterilización, o un proceso, perdón, o un solo servicio, toma e interpretación de radiología. O puedo cerrar todos los servicios que tiene ese prestador habilitados. Puede haber clausura, que es pues ese cierre, puede haber decomiso, es decir, algunos productos, dispositivos médicos o medicamentos que tengan dificultades pueden ser decomisados por la comisión. Puede haber destrucción o desnaturalización, es decir, dañar o cortar un dispositivo, por ejemplo, algo así que no esté cumpliendo, o congelamiento cuando son volúmenes importantes, entonces el prestador no los puede utilizar hasta que se le levante esa medida. Toda medida conlleva un proceso administrativo, hay 3 años para adelantarlo y tienen todos los derechos que tienen las personas en este país cuando se inicia un proceso administrativo. Entonces no es que en el momento en el que a mí me ponen la medida, yo ya quedé maniatado, no, todo eso va a seguir un proceso administrativo que implicará unas etapas donde va a haber varios recursos. Todos estos incumplimientos acaban entonces en una sanción, si así lo considera ese proceso administrativo cuando ya se hace el fallo definitivo. Esas sanciones pueden ser una amonestación, que es de alguna manera decir, esta persona a través de un acto administrativo se amonesta a la persona, o pueden haber multas hasta 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes. Y otra forma pues de sanción es el cierre definitivo, que es como la revocatoria de la habilitación, cuando no se logran subsanar las causas que generaron la medida y el prestador pierde su habilitación. Generalidades de lo que nosotros encontramos: el Sistema Único de Habilitación no establece competencias para el talento humano, entonces no somos nosotros quienes podemos decir hasta dónde puede llegar un talento humano, porque eso está en la competencia de otras entidades. No existen requisitos diferenciales según el tamaño del prestador, es una norma del Ministerio de Salud hecha como la pueden ver hoy en la resolución. Es obligación del prestador mantenerse en el sistema cumpliendo la autoevaluación.
Tener cuidado cuando se les vence la habilitación, en el REF se lo pueden ver porque el que se vence la habilitación y no hizo su proceso de renovación entra como nuevo. Un tema que genera mucha discusión, los requisitos previos que están en la página 199, nosotros no somos competentes para cerrar el prestador o no habilitarlo por el incumplimiento de estos requisitos, pero sí estamos en la obligación de reportarle a la autoridad competente. Ahí está el RETIE, ahí están vertimientos, ahí está el sistema de incendios, está el tema de personas en condición de discapacidad. Entonces hay muchos requisitos que generan mucho ruido, pero no son propiamente de habilitación. Y un tema importante, si un prestador es nuevo y va a ocupar una infraestructura que ya venía con prestación de servicios de salud, le aplica la norma que le aplica a los nuevos. No quiere decir que porque ahí ya venían servicios de salud, a mí me van a aplicar la normatividad, la 2003. ¿Por qué es esto? Porque el prestador en el REPS va a ser nuevo con su sede, esa sede o esa localización es nueva en el REPS y aplican los requisitos de infraestructura. Con odontología, donde encontramos algunos puntos críticos en el tema de los residuos biológicos, en el tema de la calificación de los autoclaves, es uno de los puntos con más dificultades en las visitas de habilitación de servicios de odontología, pues sí, asociados. El documento AGRI, que es el que sirve para adoptar las guías clínicas de atención, el tema de reuso, nos lo manifiestan mucho en el tema de las limas y de las fresas, en el tema de manejo de productos de limpieza y desinfección y diluciones, las licencias de los equipos emisores de radiaciones ionizantes que tienen también estas licencias tienen unos tiempos, tienen unas vigencias y algunos prestadores creen que es de sacarla una sola vez y cuando van a revisarla por alguna razón o porque llega la comisión, la licencia está vencida. El tema de múltiples odontólogos atendiendo en una misma unidad odontológica, el tema de mantenimiento de los equipos biomédicos y el tema de los lavamanos, manos libres, han sido como los hallazgos en los que hemos tenido como más discusión. Y en lo logístico, pues los prestadores manifiestan lo que les dije de los tiempos para la notificación de la visita, algunas veces el tamaño del equipo verificador, pues en Bogotá nosotros trabajamos con equipos para profesional independiente de máximo 3 personas, pero algunos manifiestan que han llegado 7, pues sí, son casos puntuales que uno tendría que entrar a revisar porque eso no sería racional. Los pares en la visita, definitivamente la norma no establece que a un odontólogo lo tenga que visitar un odontólogo, uno hace unas programaciones y esto se intenta, pero no es, como ellos no están yendo a juzgar el acto odontológico, sino unos requisitos administrativos, la norma no plantea un par exacto. La diferencia entre la asistencia técnica y la inspección, vigilancia y control, un momento es de ayudar, de capacitar, de asesorar, pero la visita definitivamente ya no da espacio para eso porque se va en un rol diferente. Las dudas que les generan que si tienen que tener los documentos magnéticos o manuales, no hay por qué exigirlos de una u otra manera, sino que estén de fácil acceso para las personas que lo usan, que estén disponibles, que estén vigentes. El informe de la visita que no se genera inmediatamente se termina, sino que se genera un acta donde se manifiesta que se hizo la visita, pero el informe tiene unos tiempos de norma que llega posterior a la visita. La firma del acta se solicita por parte del equipo verificador que el prestador firme el acta, él puede manifestar ahí si tiene alguna inquietud, eso pues es válido dentro de la reunión de cierre. Y en algunos casos nos han pedido que construyamos una herramienta específica por ejemplo, para odontología, para que entiendan qué requisitos les aplican. Les hemos manifestado que es la misma 2003, simplemente tiene la casilla del cumple, no cumple y no aplica, pero no tendríamos cómo crear un instrumento diferente porque sería de alguna forma crear requisitos propios y no estamos llamados a eso, sino a adherirnos a la resolución como tal está planteada. Hasta ahí entonces iríamos con el tema de la exposición y vamos entonces a pasar al tema de las preguntas que se han generado. Bueno, muchas gracias, la doctora Anabela. Vamos a estar atentos a las preguntas que se estén generando en este momento, así que estamos atentos para trasladarlas inmediatamente. Bueno, entonces aquí vamos a empezar.
Vamos a empezar a leer algunas de las preguntas. ¿Alguien tiene la duda de si como odontólogo general no puede contratar a especialistas bajo la habilitación de él? Efectivamente, no puede contratar especialistas. Si en ese consultorio, cumpliendo con las condiciones por horarios, por infraestructura, hay habilitados varios profesionales independientes, es válido, pero siempre y cuando cada uno responde por sus estándares, hay unos tiempos de atención por uno, otros tiempos de atención por otros, pero no, un odontólogo no puede no puede amparar con su habilitación, digámoslo así, a un especialista. La norma dice que los mesones deben ser lavables y no permite que sean de madera, pero he trabajado en varias IPS donde en la central hay muebles de madera, pero ya le han realizado visitas y no han tenido problema. El tema no es la palabra madera, ¿cierto? El tema es superficies lavables, lisas, de fácil limpieza y desinfección. Entonces, definitivamente, cuando uno va y mira la madera, correte para acá si quieres que me acompañes, no va a ser una superficie que vaya a permitir una fácil limpieza. La misma madera absorbe inmediatamente lo que caiga sobre ella. Entonces, el tema aquí es de que esa superficie debe garantizar esas condiciones de limpieza y desinfección. Entonces, el tema no está dicho solo para odontología, ni para materiales, sino para todos los prestadores, que en la resolución dice que para tales servicios debe permitirse procesos profundos de limpieza y desinfección. Las visitas se pueden grabar. Esa discusión la tuvimos en una de las reuniones con los odontólogos. Nosotros hablábamos de que ese tema no lo regula una Secretaría de Salud, eso es un tema de país y un tema de unos derechos de ley, entonces nosotros no podríamos impedir eso, que sí es importante que se manifieste que se va a grabar, pero no podríamos decir que nosotros impedimos eso, porque eso es un tema que trasciende las competencias de nosotros. La página web para cursos, nosotros en Bogotá, pues porque sé que hay personas de otras partes del país y no sé esta persona específicamente dónde está, nosotros tenemos en la página web la inscripción y la oferta de los cursos. Nuestra página web es saludcapital.gov.co. En este momento no tenemos los cursos virtuales, sino presenciales, ¿sí? Estamos pendientes de montar algunos cursos como bioseguridad y seguridad del paciente virtuales, pero todavía la oferta no está disponible. En la misma página web pueden hacer la inscripción. ¿Sí? Un independiente puede trabajar en conjunto con otros especialistas que se habiliten también en el consultorio. Sí, pero hay que tener unas características importantes. Una es los horarios, ¿cierto? Como independientes, digamos, una unidad odontológica puede tener de 7 a 1 habilitado el profesional Pedro Pérez y de 2 a 8 de la noche el profesional Andrea Ramírez. Eso es válido, pero cada uno tiene que responder por todo el conjunto de requisitos de la norma y cuando pues en la vida cotidiana, porque vimos que es obligación mantener las condiciones, y cuando se responde por la visita de habilitación, es cada uno de ustedes el que es visitado en forma individual y el que debe responder por todo el tema. Tenemos problemas con la historia clínica, comparten la historia clínica o comparten el software, entonces cuando uno llega bajo una única licencia, están registrando 2 profesionales independientes, eso es como si fuera de alguna manera se estuviera compartiendo, no, de alguna manera no se está compartiendo la historia clínica, pues ahí tenemos algunas dificultades. Un amigo me pregunta, literalmente, si un profesional independiente puede tener 3 unidades dentro de su consultorio y seguir siendo independiente. ¿Un independiente? Sí, buenas noches, la Secretaría Distrital de Salud. Frente a la pregunta que nos hace el doctor, el número de unidades no está restringido para un profesional independiente. Se supone que ustedes trabajan también con un auxiliar de odontología, de higiene oral, que también hará algunas actividades propias de ella, ¿sí? Lo que no es factible es que dentro de ese consultorio al mismo tiempo trabajen 3 profesionales independientes, cada uno habilitado en una unidad. Recuerden que las características de la infraestructura nos piden unos ambientes, el consultorio es un ambiente delimitado por piso-techo, lo que les decía, barrera física, piso-techo, lo que les decía la doctora ahorita, frente a las definiciones. Entonces, en ese sentido,
ese profesional estará solito con sus 3 unidades. ¿Qué hacen las 3 unidades? Pues ya ustedes se organizan, pero ahí no puede estar al mismo tiempo atendiendo 3 personas habilitados cada uno en la unidad, porque tendría que ser en horarios diferentes, como ya lo explicaba. Pero él podría tener habilitados otros 2 especialistas, no al tiempo, pero con horarios independientes. Sí, señor. La habilitación frente a la responsabilidad del artículo 8 dice que no puede haber doble habilitación. Entonces, en el contexto anterior, 3 profesionales juntos sería doble habilitación, cada uno en su horario, en días diferentes, se pueden compartir eso. Si al momento de la visita no nos pueden decir que ese equipo yo no sé nada de él porque es del doctor Quintana, no. Cada uno responde y muestra los papelitos de los equipos de la unidad odontológica, asisten a nombre de otro, pero cada uno debe hacerse responsable. Hay una pregunta que es muy interesante porque es de todos los días de discusión, los dispositivos de manos libres para los lavamanos. Entonces, alguien dice, son solo para servicios quirúrgicos y obstétricos. Cuando van y leen la resolución, ella dice, para servicios quirúrgicos, obstétricos y donde se realicen procedimientos. Entonces, como les explicaba en la presentación, hay que ir a leer qué significa procedimientos. Entonces, en la página... Los procedimientos están aquí, mínimamente invasivos. En la página 219 nos empiezan a hablar de qué son procedimientos. El que fácilmente puede ser aplicable a odontología es aquel procedimiento realizado por un profesional de medicina o enfermería en el cual el cuerpo es intervenido química o mecánicamente o mediante inyecciones intradérmicas o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico. Hay otro que se llama mínimamente invasivo, procedimiento que se realiza utilizando las aperturas naturales del cuerpo. Ese es el que aplica, o incisiones muy pequeñas o punción en la piel para realizar una intervención que generalmente involucra la inserción de instrumentos miniaturizados. Entonces, en la medida en que ustedes hacen procedimientos, ahí es donde la norma menciona que para obstetricia, quirúrgicos y donde se realicen procedimientos, se requieren lavamanos que se activen con el mecanismo de manos libres. El amalgamador ya no se puede usar. Eso es por el tema de mercurio. ¿O por qué? Por el tema de mercurio. Bueno, eso digamos que de inhabilitación no es desde donde hacemos esa verificación. Hay otros temas normativos, como lo mencionábamos, donde hay una tendencia o digamos un compromiso de país de en un tiempo desestimular el uso de mercurio, y es en ese marco, pero ese tiempo no se ha cumplido, entonces hoy en día nosotros como habilitación no tenemos esa restricción. Cerrar un servicio de odontología o cerrar un consultorio, ¿qué protocolo conlleva? Entonces, ustedes ahí se pueden dirigir a la página, ya les voy a decir, de novedades en la resolución 2003. Está la página, apertura, cierre. En la página 208 dice cómo se realiza el procedimiento de cierre de un prestador o de una sede o de un servicio, dependiendo de lo que quiera cerrar. Entonces, es cumplir con esos documentos adjuntos, y hay que recordar una norma que es, digamos, importante en este caso, que es la resolución 839 de 2017, que menciona cómo se manejan las historias clínicas. Ahí tienen que tener cuidado porque cuando se cierra un prestador de servicios de salud, hay que entregar las historias clínicas al usuario o en su defecto a la entidad administradora de planes de beneficios o EPS. Con odontología hemos tenido una dificultad, y es que como mucho se oferta a pacientes particulares, no les preguntan a qué EPS están afiliados, y a la hora de ir a entregar las historias tienen el problema más grande, que es encontrar de qué EPS es el paciente. Entonces hay que llamar a miles de pacientes que tienen acumulados para encontrar esa EPS y poder, si el paciente no la reclama, entregársela a la EPS. Y ahí en la resolución de historia clínica están los contenidos mínimos de las actas y de los formatos con los que se hacen las entregas de la historia clínica. ¿Qué temas no son de habilitación que no conllevan al cierre del servicio? Entonces esa es la página 199, entendiendo la pregunta así. La página 199 nos dice que los siguientes temas se deben verificar, dice, son condiciones que deben ser cumplidas antes de iniciar el proceso de habilitación. Las higiénico-sanitarias, la licencia de construcción donde se apruebe el uso de salud, el permiso de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas, el sistema de prevención y control de incendios, el de vulnerabilidad estructural o sismoresistencia, que es como lo conocemos, el reforzamiento sísmico, el plan de emergencias y desastres,
los planes de mantenimiento de planta física de instalaciones fijas, los planes de los equipos fijos, y uno que todos los días nos preguntan, que es el RETIE, que es el que reglamenta el tema eléctrico, y las condiciones de accesibilidad que están normadas por una resolución, la 14861 y la ley 361. Muy claro en este punto dice que si el prestador no puede demostrar el cumplimiento de estos requisitos, el verificador debe notificar del hecho a la autoridad competente de vigilar el cumplimiento de las condiciones anotadas. Entonces, no es que esos requisitos sean de habilitación, sino que nos ponen la competencia de revisarlos, pero cuando el prestador no los cumple, no conlleva el cierre, pero sí se debe reportar a la autoridad competente. Ejemplo, a planeación, en el caso de Bogotá, planeación distrital, cuando el tema del uso del suelo no va. En cuanto a las guías clínicas, que no existen en su mayoría y se utilizan algunas realizadas en otros países o algunas de hace muchos años, ¿cómo se exigen si no han sido creadas para nuestra población? La norma les da la opción en las guías clínicas de adoptar, adaptar o desarrollar. Si ustedes van a desarrollar o a adaptar, deben aplicar unos requisitos, digamos, un poco complejos que están en un documento que se llama la Guía Metodológica para la elaboración de guías clínicas, que la encuentran en Google, en un documento del ministerio. Cuando las van a adoptar, ¿cierto? Adoptar y a elaborar. Pero cuando ya es que encontraron unas, por ejemplo, la norma da la opción de que si no hay como país, pueden acceder a unas internacionales, ¿sí? Esa adopción tiene que estar primero basada en una metodología que el mismo prestador plantea de cómo la va a adoptar. ¿Qué se sugiere? Nosotros queremos hacer claridad ahí. Se sugiere que sea bajo la metodología GRI. ¿Por qué se sugiere eso? Porque es una metodología validada, avalada, conocida. Tiene, pues, dificultades para algunos prestadores, pero digamos que nosotros lo que les debemos pedir es cómo es su mecanismo para desarrollar, adaptar o adoptar guías, y bajo ese mismo mecanismo que ustedes plantearon, hacer esa verificación. En cuanto a las guías, listo. ¿Será que no hay? Así, los prestadores antiguos, ¿qué ley los regula? Porque puso un ejemplo de odontólogo que inicia labores en un sitio donde hubo otro, lo evalúa la nueva ley, entonces a quiénes los evalúa la ley antigua y la nueva ley. La norma dice que la resolución 4445 le aplica a aquellos prestadores que aplica a la infraestructura a partir del 1 de noviembre del 2002. Entonces, si yo inscribo o arranco a prestar un servicio a partir del 1 de noviembre del 2002, me aplican la resolución 4445 de 1996. ¿Sí? ¿Qué es el documento AGRI? Entonces, el documento AGRI no es tanto un documento, sino una metodología. Es una metodología que se utiliza para validar guías. Si la buscan así textual en Google, le pueden poner AGRI 2, les sale un documento muy sencillo donde les explica qué es la metodología y les sale incluso el formato que ustedes pueden utilizar para hacer la validación de la guía clínica que encontraron, a ver si la pueden adoptar en su consultorio o en su IPS. Entonces, es una metodología para validación de guías clínicas. En el Ministerio de Salud y Protección Social también la pueden encontrar. En la zona de esterilización de los lavamanos toca tener una paceta para el lavado de manos del odontólogo y otra para lavar el instrumental, o se puede tener una misma poceta. Normalmente se ve una sola. Pide las dos. Si uno lee textualmente el requisito, ella le va a hablar de qué debe tener. Tienen que entender que hay diferencias entre varias cosas. Una cosa es poceta, otra cosa es lavamanos y otra cosa es vertedero, que también lo menciona la norma, aunque en odontología no. Pero para odontología fuerte es poceta y lavado de manos. Son dos cosas diferentes y si la norma se las pide las dos, deben tener las dos. No es que en la de lavado de manos hagan lavado del instrumental o viceversa. ¿Cómo es el manejo de muestras médicas? Médicas. Lo que pasa es que nosotros necesitamos nuevos laboratorios como estas de muestras de medicamentos. Pensé que eran muestras de laboratorio. Okay, ya. Sí, son muestras que se regalan. También nos hacemos semaforización. Yo me imagino que lo que quieren saber es hasta dónde podemos tener nosotros medicamentos, y cuáles podemos tener. Listo. Frente al tema de manejo de muestras médicas, o sí, lo que les dan los laboratorios para que ensayen, digámoslo así, un producto, un dispositivo,
No hay una regulación como tal, pero nosotros sí tenemos una claridad, es que cualquier dispositivo médico o medicamento que esté al interior de un prestador debe tener todo el manejo que pide el estándar 4, que se llama medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Entonces, ¿eso qué va a incluir? El control de temperatura, el control de humedad, la segregación, las condiciones de almacenamiento deben ser las establecidas por el fabricante, tener claro cuál es la disposición final, tener claro fechas de vencimiento, ¿sí? O sea, se maneja como se maneja un medicamento o un dispositivo que fue comprado, digámoslo así, ¿sí? Sí, señora. Así es. El documento uso del suelo no me fue aceptado. Entonces, volvemos un poco a reforzar lo de la página 199. ¿Qué horas son? El documento de uso de suelo se debe solicitar porque el verificador está en la obligación de solicitarlo, pero simplemente lo que él va a mirar es cuál es esa destinación y si la destinación no incluye salud, sea como uso exclusivo o sea como uso mixto, pero permitiendo salud, se remite al competente según el lugar donde esté ubicado el prestador. Para 2 unidades odontológicas se requiere más de un baño. No. Estos serán los baños de la sala de espera, ¿ok? Los baños... Sí, ¿cierto? Normalmente lo que pide el servicio de odontología es disponibilidad de unidad sanitaria. Disponibilidad quiere decir que puede estar no al interior del consultorio, pero no es una unidad odontológica, no es un baño por unidad odontológica, no, así no está. O sea que yo independiente como odontólogo general no puedo contratar especialistas, esa ya la respondimos. ¿El área de esterilización debe estar separada por algo del área clínica? No. Habla de ambientes y de área. Entonces, si es de ambiente, es la separación fija piso-techo dentro del área donde presta el servicio. Y si es un área, pues debe tener un flujo unidireccional sin necesidad de tener separación fija piso-techo. Depende mucho de la complejidad de la esterilización que haga el odontólogo según la necesidad. Aquí hay una pregunta con respecto al uso de los baños. ¿Es cierto que deben existir baños para discapacitados femeninos y masculinos en la misma área? Sí, pues ya se lo explico. Acuérdense que existen normas que son superiores, que ya como lo explicamos, está la ley 361 y la 14861. En la resolución 4445 también hace remisión expresa, siendo un requisito de la página 199, cuando uno se para en la 4445, ella hace remisión expresa a esta norma, por lo tanto, queda implícita que deben cumplir con tener baños para discapacitados por sexo. ¿Sí? Hombre, mujer. Sigo. Tengo contrato en este sitio por 1 año y medio. ¿Qué debo hacer? Un poco lo que mencionábamos. Es muy complejo para uno manejar como esas particularidades. Entonces, aquí lo que se trata es de que el prestador haga su propia autoevaluación, identifique qué cumple y qué no cumple ahí en esa infraestructura y en esos procesos que le pide la normatividad, y si definitivamente en el espacio que tiene alquilado por el tiempo que sea no está teniendo el cumplimiento, pues entonces debe tomar las decisiones que considere porque, como lo decíamos, el que firma el formulario está asegurando que cumple con las condiciones de habilitación. No tener el certificado es causal de cierre, ya dijimos que no, eso está en la página 199, simplemente se verifica, si no lo tiene, se reporta a la entidad competente, pero no es para cierre del servicio. No, señora. Me he encontrado con personas que están vendiendo la resolución. Pues ahí estábamos llamados a no dejarnos, ¿cierto?, estafar, porque eso es una resolución que está publicada en Google, la buscan, resolución 2003 de 2014, está en la página web del ministerio, entonces no tiene sentido que vayamos a pagar por una cosa que es un documento. ¿De dónde son las personas? Sí, habría que mirar quiénes son esas personas. Mi pregunta es sobre la colegiatura, la inscripción que deben tener los odontólogos a una colegiatura, se la paso al doctor. Todo está en la página web www.colegiodontólogos.org. La colegiatura no es obligatoria, pero ojalá todos los odontólogos estuviéramos ahí inscritos, puesto que es la agremiación más importante que hay en este momento en Colombia, dado que tenemos las funciones públicas. Y ojalá la invitación es a que todos lo hagan. Repito, desafortunadamente no es obligatoria, pero sí es un acto importante que como odontólogos podríamos estar haciendo y nos generaría unión. Vean los cambios que estamos teniendo en estos momentos, pues estamos participando en todas las mesas y tenemos esta posibilidad de estar en contacto con todas las autoridades, tanto distritales como nacionales, para poder subsanar muchísimas preguntas.
Bueno, seguimos. Entonces, el área clínica puede estar separada por puerta de madera, volvemos a lo mismo. Las superficies de los consultorios de odontología donde se realizan procedimientos deben tener superficies lisas, lavables, de fácil limpieza y desinfección, lo que ya pues habíamos mencionado. Para un profesional independiente que quiera atender varios servicios en un solo consultorio odontológico, debe obligatoriamente constituirse como IPS para poderlo hacer. Si yo entiendo la pregunta, si yo soy independiente y me ayudan los odontólogos, soy odontólogo general, pero tengo una especialización en ortodoncia y tengo una especialización en rehabilitación oral, ¿sí? Yo puedo habilitar todos los servicios en ese consultorio, pero lo tendré que mostrar con mi idoneidad en el momento de la visita, o sea, con mis títulos, ¿sí? Ahí no habría límite porque usted tiene derecho a formarse en lo que usted considere pues, que es de su interés y los puede ofertar siempre y cuando lo respalde con la idoneidad. El constituirse como IPS no es porque oferte varios servicios, sino porque son varios profesionales que crean una empresa con un objeto social que es prestar servicios de salud. Lo que no puede ser, si de pronto era la forma en que lo intentó preguntar, es que yo como profesional independiente contrate otros 8 odontólogos de especialidades diferentes y las quiera vender como independiente bajo mi habilitación. Esa parte sí no es viable. Me gustaría, por favor, tener un poco más claro lo del documento AGRI, por favor. Entonces, si quieren, les mandamos, ¿cómo les podemos mandar? Un correo a los que asistieron, donde pueden buscar. Les vamos a poner un correo que se llama contacto@colegiodeodontólogos.org. Repito, contacto@colegiodeodontólogos.org. Ahí pueden enviar las preguntas. La secretaría nos va a compartir estos documentos y nosotros inmediatamente se los hacemos llegar a ustedes. Para que lo lean en detalle y ahí se van a dar cuenta cómo se puede aplicar entonces esta metodología. Sería tan amable de informarnos con respecto al reuso de limas y fresas, puesto que se nos ha dicho que ya nada debe reutilizarse, pero realmente no sé si es necesario que tenga mi manual de reuso o definitivamente no reusar. Este tema sí está supremamente claro. El reuso solo es permitido cuando el proveedor o el fabricante del dispositivo médico lo autoriza. Eso es una directriz del INVIMA, repetidas ocasiones se ha mantenido pues en su directriz. Habría siempre que mirar el empaque original de ese dispositivo médico. En ese empaque el fabricante debe haber manifestado si el dispositivo se puede usar más de una vez, cuántas veces se puede usar, incluso él le explica la forma en la que se hace el reprocesamiento o la esterilización. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta, primero que todo, es qué dijo el fabricante, cuántos reusos autorizó, y el fabricante debe en su inserto decir cómo se debe hacer el reprocesamiento del dispositivo y ustedes documentar por cada dispositivo médico cuál es el proceso de reuso cuando el fabricante lo termine. Porque no se trata tampoco de que ustedes cambien las condiciones del fabricante y si él dice que va a óxido de etileno, ustedes lo van a llevar a autoclave, porque eso también le generaría un incumplimiento. Entonces se tienen que dar 3 condiciones. La primera condición es que el fabricante haya definido que sí se puede reusar. Segundo, que ustedes documenten por cada dispositivo médico ese reuso que dijo el fabricante, el procedimiento de lavado y todo de acuerdo a lo que él determinó. Y segundo y tercero, hacerle seguimiento pues a través de diferentes, hacerle la trazabilidad de ese dispositivo médico y de los reusos que ustedes hacen. Si el fabricante no lo determinó, nosotros ese producto lo vamos a decomisar para que lo tengamos en cuenta. Se van a llevar una colección de reusos. O lo vamos a destruir, desnaturalización, es lo que normalmente hacemos. Sí. Hay otra pregunta aquí que dice, si yo como profesional independiente quiero habilitar otro servicio, me expongo a otra visita. Ya le respondimos. Dame un minuto. ¿Ya está activo? Bueno, sí. Entonces si como profesional independiente quiere prestar un servicio, el independiente no requiere visita previa.
Simplemente va a ser una novedad, que es la página que les acabamos de mencionar, las novedades del Sistema Único de Habilitación. Presenta su novedad de apertura del servicio, tiene que haber hecho la autoevaluación, muy importante, de que está consciente de que cumple con todo lo de ese servicio y no implica una visita previa. En una visita que se le realice de las programadas o de las que ya mencionamos, se le verifican los servicios que él tiene habilitados. Si es una IPS nueva la IPS, no que una IPS va a habilitar un servicio de odontología. Si una IPS va a habilitar un servicio de odontología nuevo, no requiere visita previa, porque ustedes no son de alta complejidad, no son, bueno, no tienen las características de la norma. Pero si yo voy a montar una IPS nueva, sí requiero visita previa. IPS, no profesional independiente. Y profesional independiente estamos hablando de odontólogos, porque habrá médicos que habilitarán servicios de oncología y eso los visitará el ministerio, o médicos que no hacen su autoevaluación, se inactivan en el red y van a necesitar, si prestan servicios de oncología, una visita de la Secretaría para reactivar. O sea, en el contexto de ustedes, básicamente no aplica. No aplica eso. Ahí se les compartió en donde dice documentos, el adjunto PDF de AGRI en español. ¿Qué sucede con aquellos profesionales que estén prestando servicios y no se han inscrito al Sistema Único de Habilitación? Tienen el incumplimiento más grave que un prestador puede tener, y es que está al margen de la norma. Entonces, nosotros estos prestadores los identificamos a través de unas visitas que se llaman búsqueda activa, que se despliegan comisiones a diferentes partes de la ciudad donde se está identificando este tipo de situaciones. También nos damos cuenta a través de quejas de los ciudadanos o de los mismos odontólogos que manifiestan esta situación, y la comisión. Lo primero que verifica la comisión al llegar a un prestador es precisamente qué servicios tiene habilitados, qué servicios está prestando, y pues obviamente que esté inscrito en el REPS. Con el Colegio Colombiano tuve un cruce de información de cómo la Secretaría incluso reporta cuando identifica profesionales no idóneos prestando servicios de salud oral. Nosotros lo reportamos al ente competente, que es la Fiscalía, porque no somos competentes para tomar medidas sobre ellos. Sí se hace el cierre del servicio, ¿cierto? Y de la IPS sí es del caso, pero el profesional como tal o la persona que está prestando el servicio sin ser idóneo, nosotros la reportamos al ente competente. Y el que es odontólogo se le suspende la prestación. Y al que es odontólogo se le pone en su sello y se le suspende y se inicia su investigación administrativa. En cuanto a la infraestructura de un consultorio particular que piden, la norma no discrimina diferencias en la infraestructura para la independiente y para la IPS. La norma plantea que debe tener un consultorio de odontología en general, y eso mismo le aplicaría al que llaman particular o independiente y a la IPS. Esos requisitos estarían, si la es nuevo, en la 4445, y si es un profesional pues que ya estaba inscrito antes, están en la página, ahí, en la página 42, pero también recordemos que tuvieron que haber aplicado los de todos los servicios que están al comenzar el manual de habilitación. Cuando uno radica en la Secretaría del CD y la documentación, ¿cuánto tiempo se demora la visita y cuánto tiempo se demora el documento que está habilitado para uno poder ejercer? Entonces volvemos y separamos esto de dos formas. Si es una IPS nueva y requiere visita previa, hay hasta 6 meses por parte de la Secretaría para hacer la visita y para poder autorizar la prestación si es una IPS. Si es un profesional independiente, es inmediatamente que se le recibe el formulario, se le reciben los documentos que pide la norma y se le autoriza la impresión del distintivo y puede salir de la Secretaría autorizado para prestar el servicio si es profesional independiente. Si es IPS nueva, requiere visita previa. ¿Cuál es el tema del lavamanos con sensor? El lavamanos con sensor, más que el lavamanos con sensor, es que la norma dice lo que explicamos ahorita, que cuando se realicen procedimientos se requiere lavamanos que se accionen con forma manos libres. Entonces, una forma de ese manos libres es el sensor. Si se trabaja desde hace muchos años en un edificio que en su construcción no existía la norma sísmica, toca cambiar de consultorio. La norma de sismoresistencia tiene, si ustedes ven la página 199, dice que cuando aplique, hay unos servicios específicos que son las unidades de cuidado intensivo, las internaciones, las hospitalizaciones, las urgencias y los quirúrgicos que exigen es que se cumpla con esa norma. En ese sentido, para los servicios ambulatorios que no son de urgencias como los de ustedes, no les aplicaría tener sismoresistencia
en ese tema puntual. Recordemos que algunas normas son de vivienda y son general, pero en el caso de prestación de servicios solamente es para esos servicios. Unidades de cuidados intensivos, urgencias, quirúrgicos y las hospitalizaciones. Las pinzas de ortodoncia pueden tener esterilización química solamente. Esos son como productos, ¿cierto? A ver, ustedes tienen que tener en cuenta el manual de bioseguridad que expidió el ministerio. Ahí está la clasificación del instrumental, si son críticos, semicríticos o no críticos, y por parte del ministerio se dice bajo qué método se tiene que esterilizar. Entonces, si ustedes documentan su manual de bioseguridad basado en eso, esta clasificación se da por si están en contacto o no con secreciones, ingresan pues a cavidades. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros verificamos es que usted se haya acogido a ese manual, que usted documente su propio manual y que lo que usted realice en el método que quiera esterilizar, sí cumpla con los requisitos que están ahí. Como sabrán, nosotros no somos odontólogas, entonces no le podemos dar mayor detalle técnico, pero sí por dónde pueden ustedes documentar eso, y eso es lo que el verificador le va a decir. Tengo otra pregunta de un prestador amigo. Dice, ¿qué de cierto tiene que los equipos de rayos X que son portátiles no los habilitan? Sí, sí, tienen licencia. Claro, todo equipo que emite... Todo equipo que emite radiaciones ionizantes debe cumplir con tener licencia de rayos X. Lo que pasa, no en el campo de odontología, el ministerio nos dio un concepto donde alguna vez alguien obviaba la infraestructura que pide el servicio de rayos X, en el caso médico, y la respuesta es que no se puede tener el servicio habilitado solamente, exclusivamente con un portátil, sino que debe tener un equipo fijo. En el caso de prácticas médicas, de medicina. O sea, ahí ya. O sea, que si en el consultorio o en la IMS tiene un equipo portátil y un equipo fijo, panorámico, diferente al periapical, puede cumplir así, no tiene problema. Y ese equipo móvil puede movilizarse por los consultorios y por los espacios sin necesidad de que todo esté plomado. Lo que pasa es que la licencia y el estudio radiofísico siempre nos va a decir bajo qué condiciones se hace. Si el que hizo el estudio radiofísico consideró que la radiación no requiere ese tipo de situación, se puede utilizar, porque también en medicina se utilizan en urgencia los equipos. O los llevan a la UCI o los llevan a hospitalización. ¿Solo el portátil? No, tiene que tener uno fijo. O sea, condiciona Sí. Que haya uno fijo. ¿Que haya uno fijo? Sí. Es aclarado con el ministerio a través de un concepto precisamente. O sea, tienes que tener uno fijo y ahí sí tener uno móvil, pero el móvil puro no. Los lavamanos manos libres aplica solo para las áreas asistenciales. Recordemos que aplica es donde se realiza el procedimiento. Entonces, digamos que en un baño de sala de espera, en un baño de personal, no aplica. Aplicaría es en donde se realiza el procedimiento. Gracias, con mucho gusto. Página 200, aparatos dotados de llaves para suministro de un exclusivo para lavamanos donde se requiera por las condiciones de asepsia y de procedimiento, será con accionamiento manos libres. ¿Podría aclararnos este concepto? No, es una pregunta que ya hemos respondido, pero ahí donde ya pega el texto de la norma es donde les estamos explicando. Lean ahí en la pregunta en la que vamos, dice áreas quirúrgico, obstétricas y de procedimientos, será con accionamiento manos libres. Entonces, ¿por qué odontología acaba metido en este tema? Por el tema de procedimientos. ¿Y ustedes cómo llegan a la conclusión de que el procedimiento lo necesita? Porque nos vamos a unas definiciones que hay en la página. Ya les decimos. Hay un lugar donde se definen qué son procedimientos, aquí, en la página 219. Entonces, cuando me dicen dónde se hacen procedimientos, ella me está haciendo referencia a que uno puede hacer procedimientos invasivos, mínimamente invasivos, menores, mayores, no quirúrgicos y quirúrgicos. O sea, todos esos se llaman procedimientos. Cuando leen la definición del mínimamente invasivo, que fue lo que la doctora dice que ya lo habíamos resuelto, ahí habla de que es donde se usa una apertura natural del cuerpo para realizar una intervención. Entonces, por eso a odontología le aplica ese lavamanos con accionamiento manos libres. Hola, ¿el autoclave debe ir en un área distinta a la que se encuentra la unidad odontológica?
ya lo explicamos. Ya, acuérdate que habla de áreas de esterilización o ambientes de esterilización, ¿sí? Entonces, si es un ambiente, estará en un espacio que tiene 4 paredes, ¿sí? Por decirlo así, y no estará dentro de esa, o sea, ya tiene una separación física con el área del consultorio. Me pregunta aquí el mismo que preguntó antes. No se aproveche que son amigos suyos. Venga, me dice, entonces si en mi clínica solo tengo un baño para discapacitados que funge como mixto. Debe acondicionar el otro baño porque es Si tengo un título de especialidad en en el exterior, debe estar convalidado para poder empezar a prestar el servicio de manera particular completamente, o sea, prestar el servicio con un estudio en el exterior. Sin convalidar en este país es una profesional no idóneo. Tiene que tener la convalidación del título. O sea, si yo estudié en otra parte de este país, en otro país, y vengo a querer ofertar mi servicio, yo tengo que tener convalidado ese título acá. Aprovecho para hacer una interpelación en este caso, que esa es una de las funciones del Colegio Colombiano de Odontólogos. Si la persona que viene a Colombia, extranjero, a ejercer en Colombia, no ha homologado su título, no puede ejercer en Colombia y no funge como profesional de la odontología o de la medicina en Colombia. Así que si vienen de otro país, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, cualquiera de ellos, deben presentarse ante el Ministerio de Educación, presentar su solicitud de homologación y posterior a la homologación deben tramitar la tarjeta profesional para poder ejercer en Colombia. De lo contrario, lo que están es cometiendo un delito que es penalizable y que causa en este momento una deportación inmediata. En el proceso de habilitación de un consultorio, ¿cuáles son los requisitos que dan más prioridad para el servicio de rayos X? Pues entiendo un poco la pregunta es, si yo tengo habilitado toma e interpretación de radiologías odontológicas, tengo que ir a la norma a revisar los requisitos que me piden, que están en la página. Están radiología, toma e interpretación de radiografías odontológicas están en la página 55, se tiene que dar cumplimiento a todos estos requisitos. Adicionalmente, la 2003 define que es importante tener la licencia, pues importante no, fundamental tener la licencia de equipos emisores de radiación ionizantes, que es un trámite que también se hace en la Secretaría de Salud, está en la página web, en un espacecito que dice trámites, ahí pueden encontrar cómo se saca la licencia para equipos emisores de radiación. Ahí es importante precisarles que hace un mes salió una nueva normatividad de rayos para la licencia de rayos X, que va a tener una transitoriedad hasta el 31 de marzo del 2019 y que todas las licencias que se expidan en este momento bajo la norma anterior van a tener una vigencia de 18 meses, para que lo tengamos en cuenta, la revisemos. La tenemos publicada en la página web para que ustedes puedan decir, la norma me permite también que ustedes escojan con qué norma la hacen, si con la norma 9031 o la norma que está nueva. ¿La nueva que La nueva es la 482. De 2018. De 2018, es más exigente, pero si la pide con esa, le vamos a dar los 5 años. Si la pide con la norma vieja, tendrá 18 meses. Más exigente puede ser. Sí. Pero sí es importante que tengan ese número claro para que la busquen y la empiecen a estudiar, porque pueden tener licencias vigentes, pero para que se vayan preparando. Resolución ¿Cuál es? 482 de 2018. 27 de febrero del 2000. Las licencias que ya tienen su vigencia, sí, que fueron expedidas antes de esta norma, conservan la vigencia anterior. O sea, sí, la tenían por 5 años. Sí. Y se va hasta el 2022, por ejemplo. Queda O sea, la 482 del 27 de febrero del 2018 es la nueva. Sí, señor. Esa es la que si uno quiere se mete Si ahí. va a sacar una licencia para un nuevo equipo o vas a renovar una licencia que ya se vence en estos días, tienes la opción de acogerte con la 482 o con la 9031, que era la anterior. El que se va con la 9031, la licencia va a tener una vigencia solamente de 18 meses. Y ahí tendrá que hacer nuevamente el trámite, pero ya con la nueva norma. Así que
Mi pregunta sería, basados en la experiencia de la visita, ¿creen ustedes que podamos entre gremios visibles como el colegio y la secretaría crear unos perfiles definidos para poder sugerir en las mesas con el ministerio? Algo así como gran IPS, mediana IPS, pequeña y consultorio. Es el trabajo que estamos haciendo en este momento a través del colegio y con otros compañeros de ustedes que tienen agremiaciones y pues cualquier nombre que los reúna para poder hacer este planteamiento. Y le doy la palabra al doctor Jaime. Eso en este momento afortunadamente lo estamos realizando en compañía del Ministerio de Protección Social, puesto que nosotros debemos, el artículo 19 de la resolución 2003 dice que esta debe ser revisada y debe ser transformada si es posible. Una de las propuestas que he llevado como presidente del colegio y como colegio colombiano de odontólogos es poder diferenciar las IPS de odontología, puesto que obviamente los que tenemos una IPS normal somos medidos con el mismo rasero que puede tener, por ejemplo, la Fundación Santa Fe o la Clínica del Country, que son 50 veces más grandes. Entonces, pues esta es una de las cosas que estamos en este momento trabajando de la mano con las sugerencias y el acompañamiento de secretaría, colegio, ministerio, pero pues por eso es que necesitamos realmente que la gente se colegie para poder llegar unidos como un gremio y nos vean mucho más visibles y mucho más fuertes para poder hacer estas transformaciones. Hay una pregunta que es de procesos prioritarios que habla de respecto a la documentación. Si hay algún lugar donde se puedan conseguir o descargar, pues me imagino que las guías, protocolos, documentos, y cuál sería el requisito de este respecto a ontología. Entonces, como tal, no hay como un paquete de documentos explícitos hechos por especialidad. El prestador debe construir sus documentos o, como dijimos para el tema de las guías, adaptarlas o desarrollarlas. Los requisitos tienen que ir a mirarlos muy bien en los estándares de procesos prioritarios, porque hay algunos que piden, por ejemplo, el lavado de manos que incluya los 5 momentos, el proceso de esterilización que incluya no sé qué. Entonces hay que ir a revisar qué requisitos piden para esos procesos, cada uno de los estándares que les aplique. En algunas visitas están exigiendo que el lavamanos tenga pedal. Ya les explicamos cómo es el tema de manos libres. No es el pedal, sino el tema de que se accione de manos libres. Si el consultorio tiene 2 pisos, tiene que tener ascensor. El tema no es ascensor, sino ascensor o rampas, sí, ¿cierto? Y la norma está en decir que en instituciones de, ¿cómo es? De 3 pisos, de hasta 3 pisos, ascensor o rampa. Y si tiene más de 3 pisos, entonces sí es ascensor contando desde el más bajo. No, varias veces nos preguntan que si se puede con un mecanismo, con un proceso. No. Eso del proceso es que yo atiendo solo en el primer piso, o que es que el vigilante carga a los pacientes al segundo piso, o que es que el médico baja. No, o sea, definitivamente de eso tenemos un concepto del ministerio donde dice la IPS es todo lo que se llame IPS, todo lo que se considere IPS, y ahí es donde se consideran los pisos y el requerimiento. Otro tema que tenemos con una aclaración del ministerio es que hasta hoy, y eso es uno de los puntos que se podrían abordar para la actualización, no se permiten las orugas o montacargas que algunos han planteado como alternativa para la rampa o ascensor. Cuando se van a adoptar guías, pero no se evidencian claramente en la Secretaría como las de rehabilitación, que es válido, ya lo explicamos. La autoclave, ¿cada cuánto se hace la validación y la certificación? ¿Cómo? Anual. La norma lo pide anual. En algún espacio nos decían que había proveedores que les decían que la Secretaría de Salud lo pedía cada 3 meses. No, nosotros nos pegamos de la norma dice recalificación anual, ¿cierto? Ahí es importante precisarles también para que nos ayuden, porque existe el rumor de que nosotros estamos induciendo a ciertas empresas para que ustedes hagan su recalificación. No existen unas empresas avaladas, no estamos diciendo, simplemente lo que les pedimos es que si tienen dudas en qué debe llevar esa validación y esa certificación, lean la resolución 2183, que ahí dice qué les deben hacer, para que no les entreguen cualquier papel, porque entiendo que les están entregando cualquier papel y el papel no da cumplimiento a la norma. Entonces, en ese sentido, les pedimos es que se informen, lean en la 2183 y si tienen dudas, acudan a la Secretaría para que nosotros les podamos explicar qué es esa validación y esa certificación, para que no les cobren una plata y cuando nosotros miramos el certificado no dice nada. Entonces, si ustedes están informados, pues también ayuda a que no tengan problemas. Respecto al kit de derrame, ¿qué opción tenemos? Ese es un requisito que está en medicamentos, dispositivos médicos e insumos.
La norma dice que si maneja medicamentos tiene que tener el kit de derrame, no tiene un contenido mínimo, No. cada uno lo define. Defina qué es y eso normalmente es un gel o es una serrín y una palita. Lo que recoja el fluido. Lo que recoja el fluido, lo gelifique. Lo que es importante es que el prestador define con qué lo conforma y de ahí en adelante se garantiza que lo tiene y que lo tiene con la dotación que el mismo prestador definió. Este es clave. ¿Cada cuánto debe usarse el indicador biológico? Está en la resolución. Está en la 2183 y dice que es 2 mínimo por semana. Por semana. ¿Y a dónde se puede enviar para verificación por bacteriólogo? Eso ya es un contrato que ustedes hacen directamente con un laboratorio. Algunos compran las incubadoras, ya es como usted documente como lo tenga. Pero sí le debe hacer seguimiento. En mi ciudad laboran profesionales de odontología que han prestado servicios por muchos años y nunca han estado inscritos en el Sistema Único de Habilitación. Incluso estas novedades son conocidas por la Secretaría Distrital, Departamental y Municipal y nunca han tomado medidas. Pues ahí sí nos abstenemos de responder porque pues nosotros trabajamos en Bogotá y pues hacemos el ejercicio, nosotros eso se llama búsqueda activa y sí lo ejercemos, pues tenemos comisiones dedicadas a hacer esa búsqueda activa. Buenas noches. En el caso de los profesionales que prestamos servicios, ¿a dónde nos debemos dirigir para la habilitación del servicio? ¿En la territorial de salud de nuestro pueblo? ¿A dónde? La habilitación es departamental o en el caso de Bogotá es distrital, entonces tiene que ser en la Secretaría de Salud departamental o en el caso pues de nosotros distrital o donde hay distrito. No. Que vamos a agregar un documento. Ah, listo. Si pueden mirar ahí, ya se les agregó la resolución 2003, que es la que mencionaba alguien que si valía, que se las ofrecían vendida, ahí está ya junta para que la puedan consultar. Gratis. La metodología GRI más y la metodología, más el Excel con el que pueden hacer la aplicación de la metodología. Otra pregunta, ¿existe algún formato o norma de reuso de limas rotatorias? Aplica las mismas características que les explicamos para reuso. Referente a la historia clínica digital, en donde a un paciente lo atienden varios especialistas, ¿debe tener cada doctor un software? Depende. Si está habilitado como profesional independiente, cada profesional debe tener una licencia para su software, ¿sí? Si está habilitado como IPS, todos los profesionales de la salud podemos escribir en la historia clínica de la IPS, desde que hayamos atendido al paciente, hacemos nuestro registro. Se puede compartir la historia clínica, pero se pueden llevar evolución diferente entre varios especialistas. Repetimos, la licencia del software debe estar por el profesional independiente. Si es IPS, sí se puede hacer así. Considero que lo del par para realizar la visita se debe considerar al realizar una visita a un independiente van 2 o 3 profesionales, por ejemplo, contadores que conozcan la trazabilidad de la atención. Eso está regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Ellos definen el perfil de los verificadores en cuanto a la formación y simplemente dicen que después de que tengan la capacitación o la formación por la institución educativa, realizan las visitas. Repetimos, no deben estar haciendo validación del acto odontológico, sino del cumplimiento de unos requisitos administrativos. Los RIF son obligatorios, sí, pero no son de habilitación. 3 unidades no sería IPS, es que depende de cómo estén mirando las 3 unidades, ¿sí? Pueden estar habilitadas como profesional independiente, pero lo que comentaba la doctora Rosmira, o pueden ser una IPS. En un mismo sitio pueden atender como profesionales independientes un médico, consultorio, una sola sala de espera, un baño y un consultorio odontológico sin convertirse en una IPS. Sí, cada uno es profesional independiente desde que cumplan con todos los requisitos que le aplican. Anteriormente podíamos adoptar las guías de la Universidad Nacional. Ahora hemos recibido la información de que estas ya no se consideran como guías, sino como protocolos, teniendo en cuenta que las guías de MinSalud no contienen referente a odontología, a donde podemos direccionarnos a fin de una adherencia a guías correctas. Si la validación de las guías de la Universidad Nacional o cualquiera le cumple con los requisitos que debe tener una guía clínica de atención basada en la evidencia, no habría problema. Aquí hay otra pregunta y es si yo adquiero un software tal para la historia clínica, ¿qué sucede con las historias que tenía escritas? Y en este software digital no necesito imprimir absolutamente nada, ni siquiera consentimientos informados ni nada. ¿Esa firma debe ser digitalizada o no necesita la firma? Lo primero es que las historias clínicas físicas se tienen que custodiar por el tiempo que la norma lo dice, que son 20 años. Entonces esas se quedarían físicas, custodiadas con la metodología que plantea la resolución. Si el software nuevo, si verdaderamente es un software y cumple con todos los requisitos de seguridad, acceso, confidencialidad, todo eso,
y no necesita imprimir nada, ni siquiera el consentimiento informado porque tenga algún mecanismo, me imagino que de firma electrónica, válida, firma electrónica válida, pues sigue con Ahí sus... tendrían que remitirse a la ley 594, que es la ley de datos, que es la que reglamenta todo lo de firma electrónica y todo lo de que tiene que ver con comercio. Sin más que de la habilitación es un tema legal y probatorio, porque la historia clínica es una prueba y el consentimiento informado mucho más. Lo que pasa es que el profesional sí puede tener su firma electrónica, pero entonces el usuario, ¿cómo te firma y da fiel copia que esa es su firma original? ¿Sí? Entonces, más que de la habilitación es un tema, acuérdense que hay otras normas como es la 1995, la 839, los acuerdos del Archivo General de la Nación, la ley 594, hay muchos. Nosotros de pronto lo que podemos hacer a los correos es compartirles conceptos ya emitidos con respecto a eso para que ustedes vayan de la mano del ministerio frente a eso. La explicación del lavamanos me dicen que no es clara. Sí es clara porque es que les estamos hablando de que implica que cuando haya procedimientos se tiene lavamanos de acción manos libres. Váyanse a la página que les mencionamos y ahí está claramente que es un procedimiento y lo que hacen en odontología aplica dentro de las definiciones de procedimiento. Entonces seguimos insistiendo en que sí aplica. Gracias, doctora, con mucho gusto. Buenas noches, acabo de entrar a la página web de Salud Capital y no encuentro dónde se pueden realizar los cursos. Ahí les voy a poner en la pantalla nuevamente la diapositiva donde dice, después de ver todas las noticias, trámites y servicios a la derecha, dice capacitaciones y cursos de la SDS. Lo que pasa es que eso ahí va girando, entonces deben esperar a que pase ese link que dice capacitaciones y cursos. Le podemos mandar el link si quieren. Al colegio para que... Al colegio. Ya lo tiene. Y ya está colgado en el colegio. Sí, ya está colgado. Sí. Yo también. No, entonces no está colgado. O sea, yo remití. Se quiere implementar atención odontológica a domicilio. ¿Cuáles serían los requisitos a aplicar? Lo mismo para brigadas. La atención habilitaría en la modalidad de extramural otras y cumplen con los requisitos que diga todos los servicios y lo que pide específico para en extramural. Tengo un consultorio y una odontóloga ya no está laborando conmigo. ¿La deshabilitación de ella va por parte mía o de ella? Volvemos y le insistimos, ojo, nunca la pudo haber habilitado con usted si era independiente. Ella tuvo que haber estado habilitada como independiente y ella misma es la que tiene que hacer ese cierre. Ahí caigo en cuenta de un tema que a algunos les está llegando en Bogotá, específicamente el tema de residuos. Recuerden que si ustedes no cierran el consultorio y no han pasado por la validación de que el REPS los saque porque se les venció, siguen teniendo la obligación de reportar, en este caso, el tema de residuos al CIRO, al Sistema de Residuos Hospitalarios. Si no lo reportan, ese tema también tiene unas investigaciones administrativas asociadas porque es una obligación de ley. Si no uso amalgama, me pueden exigir tener los frascos para segregarla, refiriendo que es para las que se retiran. Estas por lo general se pulverizan con la pinza de mano, pero toca tenerlo. De acuerdo con el manual, con el plan de gestión integral de residuos, ustedes deben hacer la evaluación cualitativa y cuantitativa de sus residuos. En ese sentido, deben tener, si ustedes identifican que lo van a generar, deberán tenerlo. Si no lo documentan y efectivamente no lo hacen, pues no lo tendrán que tener. ¿Sí? Bueno. Vamos a responder 2 preguntitas más y vamos a hacer el cierre entonces de este ejercicio, pero no significa que las otras preguntas se queden sin responder, sino que nosotros a través del colegio estaríamos recopilándolas y de alguna manera pues haciéndoles llegar las respuestas. Si me inscribí pero no ejecuté ninguna labor, ¿qué debo hacer? Reportar el cierre. Tiene que hacer una novedad de cierre para que no quede con unas obligaciones por estar como prestador activo. Si la historia clínica es digital, puedo tener un captador de huella para que los consentimientos queden debidamente. Eso fue lo que les explicó la doctora Rosmira hace un momentito. Requisito de sismoresistencia y licencia de construcción, me dijeron en la secretaría por ser independiente no debía cumplir con ello. Ya explicamos el de sismoresistencia y el otro es ¿cuál? Licencia de construcción. Ese sí, pero recuerden que no es un incumplimiento de habilitación, sino de los requisitos que verificamos, pero no por habilitación. Certificación RETI se entiende por la verificación de las instalaciones eléctricas, la certificación de un técnico es válida. No sé ese tema cómo es. Nosotros
RETI no lo verificamos como tal, solamente pedimos el certificado. Sí, en estos momentos, si ustedes se van a Codensa, que sería pues la que le estaría encargada de eso, ellos le van a decir que no hacen eso. No estamos pidiendo que la certificación sea con un técnico específico ni nada de eso. Si usted tiene un eléctrico que le certifica que está en condiciones, básicamente sería aceptable, pero más que sean ustedes lo que hagan las certificaciones, que ustedes están en una edificación que tendrá que cumplir con todos esos requisitos. Entonces, para nosotros es válido que nos presenten la certificación del técnico. No existe como te digo, un estudio específico ni nada. Eso no, para nosotros, el ministerio no ha sido claro en ese requisito. Si quieren, vamos a hacer entonces el cierre aquí. De a veces lo hubiera respondido. La realización de Bueno, quiero agradecerle la presencia a la doctora Anabela Rosmira. Como presidente del colegio, su junta directiva, estamos felices de poder estar comenzando a comunicarnos de esta forma con nuestros colegiados y con nuestros colegas. Recuerden que esta es la primera vez que estamos comunicándonos en un webinar y el próximo lunes los invitamos, lunes 23 de abril a las 5:30 de la tarde en el auditorio Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana a una reunión concertada por la Universidad Javeriana, la DIAN y el Colegio Colombiano de Odontólogos para explicarle a nuestros colegas sobre las obligaciones que tienen como prestadores de salud con la DIAN y para con el Estado colombiano. Sé que muchos tenemos muchos vacíos, sé que muchos tenemos muchos problemas con este tema y pues qué bueno subsanarlos desde la especialidad de la DIAN y de la Facultad de Contabilidad de la Javeriana para poder tener claro cuáles son nuestras obligaciones. De nuevo, me despido y le doy gracias a la Secretaría Distrital de Salud, a la doctora Anabela y a la doctora Rosmira por esta charla. No será la primera, seguramente esta será la primera de varias, con diversos temas. Y sus preguntas fueron muy enriquecedoras, seguro que a muchos nos sirvieron y esperamos de pronto en un mes o antes de 40 días volver a tener otro webinar con una participación mucho mayor. Agradecemos a todos, feliz noche, que tengan bonitos sueños. Hasta luego y feliz noche.